Muy contento de poder saludar hoy a alguien que ya conocen nuestros oyentes porque ya ha estado en nuestra sintonía, al divulgador Gregorio Hernández, hoy para hablar de la inversión en dividendos. Gregorio, muy bienvenido a tu casa. Hola, muchas gracias y saludos a todos. Muy bien, pues estamos todos, Gregorio, así que comenzamos. Tengo que decir que después de todos estos programas, después de 2 años y medio de Tu Dinero Nunca Duerme, todavía no habíamos dedicado un programa completo, entero, de principio a fin, al tipo de inversión que hoy nos ocupa y que para muchos, creo que incluido nuestro invitado de hoy, es quizá la mejor forma de invertir a largo plazo para un perfil conservador. Hablamos de la inversión en dividendos, es decir, en empresas que nos ofrezcan dividendos recurrentes. Aunque tiempo tendremos de ampliar conceptos, este tipo de inversión tiene adeptos, tenemos que decirlo, y también detractores. Es más, también en esta sintonía hemos hablado con invitados que dejaron este tipo de inversión por considerar que habían encontrado otras formas de ganar más dinero y mejor. No doy más vueltas y comenzamos ya el programa. Lo primero, fijando conceptos. Nos vamos a la lección de Manuel Llama. Y para fijar conceptos, qué mejor que la lección de Manuel Llamas. Y la pregunta de hoy, Manuel, súper sencilla. ¿Qué entendemos por inversión por dividendos? Pues invertir en dividendos es una de las estrategias de inversión más antiguas y yo diría que más clásicas que existen. Consiste básicamente en comprar acciones de compañías que distribuyen de forma sistemática y estable en el tiempo parte de sus beneficios anuales. Los dividendos de una empresa cotizada son las ganancias que reparte la sociedad periódicamente entre sus accionistas. Las empresas que ganan dinero pueden destinar sus beneficios a diferentes finalidades. Pueden reinvertir esas ganancias en el propio negocio o bien lo pueden usar para comprar otras compañías, para crecer y para expandirse, o bien para repartir ese dinero entre sus accionistas. El inversor de dividendos busca fundamentalmente este último tipo de empresas, negocios rentables que repartan dividendos de forma estable y, a ser posible, creciente a largo plazo. De este modo, más allá de la mayor o menor revalorización que registre la empresa en bolsa, el accionista se embolsará siempre parte de los beneficios distribuidos en forma de dividendos. La ventaja de esta estrategia es que arroja una mayor rentabilidad media que la inversión en renta fija, siendo en todo caso una de las estrategias más conservadoras dentro del universo de la renta variable. Y es que este tipo de inversión se centra tradicionalmente en la compra de grandes compañías que son estables, que están muy asentadas, con una larga trayectoria y solidez en el reparto de dividendos crecientes a largo plazo. ¿Cómo encontrar estas empresas? ¿Es posible vivir exclusivamente del cobro de dividendos? Pues seguro que nuestro invitado de hoy nos ayudará a responder estas y otras cuestiones. Bueno, pues ahí queda bien definido el concepto. Nos vamos ahora a ver qué trae la pizarra de Domingo Soriano. Domingo, vamos a tu pizarra y decía yo en la pequeña introducción que hemos hecho en Tu Dinero Nunca Duerme en el día de hoy que la inversión en dividendos tiene adeptos, pero también tiene detractores. Casi te voy a pedir que me hagas de angelito y de diablo, que me des un argumento a favor y otro en contra de este tipo de estrategia de inversión. Sí, otro programa en el que tenemos que traer un día a uno muy a favor y a otro muy en contra y les dejamos cierto. Porque es otro de esos temas que en los foros generan debates muy encendidos. Además, inversores que se definen desde un punto de vista filosófico no de forma tan diferente, es decir, inversores que se definen como a largo plazo, con el objetivo de buscar compañías sólidas. Pues hay algunos que te dicen, mira, es que la definición o la traslación práctica de eso es directamente invertir en empresas con dividendos duraderos y crecientes. Y hay otros que te dicen casi lo contrario, que te dicen que las empresas que reparten dividendos es porque no tienen buenas alternativas, que es casi una mala señal, una señal de sector en decadencia o de faltas de oportunidades de inversión. A ver, como decía Manu, asignación de capital, algo de lo que hemos hablado en los últimos programas y que a mí cada vez me parece más importante. Cuando una empresa tiene beneficios, tiene muchas opciones por delante. La primera, acumular caja para el futuro, para por si acaso aparece una inversión atractiva en el futuro, o como red de seguridad, amortizar deuda,
recomprar acciones de la propia empresa, sobre todo si las acciones están baratas y puede ser una buena oportunidad. Inversión en la propia empresa, pues yo qué sé, montar una planta nueva, una fábrica, comprar otras empresas del sector que estén a un buen precio para hacerse más fuerte, y la última, el pago de dividendos. Precisamente los que critican la inversión por dividendos, o las empresas con muchos dividendos, lo que te dicen es más o menos esto, es que debería ser la última. Es decir, si una empresa paga muchos dividendos, paga dividendos de forma constante, es porque no encuentra alternativas interesantes en todas esas otras que hemos estado diciendo para asignar el capital de forma más eficiente. Y lo que te dicen es, claro, si no hay alternativas más interesantes, pues en recomprar acciones o invertir para mejorar el negocio, pues es que ese sector habría que mirarse bien en qué situación está. De hecho, yo alguna vez he escuchado a algunas de las personas que plantean esta cuestión de los dividendos, es que casi que nunca debería una empresa repartir dividendos porque siempre va a haber una alternativa mejor, aunque solo sea guardar caja y esperar a que el precio de la acción de la propia empresa esté algo más bajo para recomprar acciones. Y en España es cierto que yo entiendo este escepticismo, porque en España a las grandes empresas siempre les ha gustado mucho repartir dividendos, y en ocasiones lo han hecho con prácticas, bueno, dudosas, ¿no? Es decir, todos hemos visto empresas que querían mantener el dividendo sí o sí, querían mantener el titular en la prensa económica de que repartían dividendos y se endeudaban, hacían lo que fuera para poder decir sigo pagando el dividendo, cuando en realidad estaban destruyendo valor para el accionista o haciendo una asignación de capital muy mejorable, ¿no? Y yo por esa parte, digamos, a los críticos sí les doy la razón, cuidado, los dividendos, el pago de dividendos pues una mala señal, pero algunas de esas opciones, que al final además son casi las más habituales, que se plantean a veces como mejores que el pago de dividendos, yo digo, muy bien, cuidado, estas opciones pueden ser mejores en la teoría, pero luego vamos a ver en la práctica. Es decir, cuando vemos inversión en la empresa, es decir, agrandar tu negocio, diversificarse geográficamente, acudir a otros mercados o comprar otras empresas de la competencia, ¿no? Siempre es como, bueno, pues si tienes dinero, antes que pagar dividendos, vamos a tratar de generar valor por el accionista haciendo que tu negocio sea más sólido. Si eso en la práctica, en la teoría, en el PowerPoint, en el PDF con el que tú lanzas, que tú informas al mercado de cuál es tu nueva estrategia, ahí siempre salen los números. Pero luego no es tan fácil, ¿no? Entonces yo, a las empresas que ganan dinero de forma más o menos sólida y que no tienen oportunidades realmente buenas, de asignar capital, a mí me parece bastante lógico que remuneren a su accionista. Ahora bien, ¿cómo diferenciar cuáles son las empresas que pagan dividendos precisamente por solidez, por negocio estable, de aquellas empresas que hacen lo que sea para pagar dividendos, incluso aunque estén destruyendo valor para el accionista? Pues esa es la complicación y espero que nuestro invitado de hoy nos eche una mano para resolverla. Bueno, Gregorio, has visto que ponemos las cosas, el listón alto, para el programa de hoy. Tenemos muchas expectativas, hay muchas preguntas encima de la mesa ya, así que nos vamos directos a la tertulia. Bueno, y entramos de lleno en la tertulia del día de hoy con un tema apasionante. Yo estoy seguro de que muchos de nuestros oyentes estaban esperando desde hace tiempo este espacio, este programa en el que habláramos muy a fondo de esa inversión por dividendos. Yo recuerdo amigos míos que cuando empezaron a interesarse por esto de la inversión, lo primero que les salió, lo primero en lo que se fijaron fue precisamente en este tipo de estrategias. Así que Luigi, desde Value School, muchísimas gracias por traernos este asunto al programa de hoy, y como siempre, ya es tradición en Tu Dinero Nunca Duerme, Luigi, la primera palabra es para ti en esta tertulia. Muchas gracias, Luis Fer. Gregorio, ¿qué tal? Encantado de que vengas de nuevo. Además, hablar del tema por el que tantos nos preguntaban cuando te invitamos ya en la temporada pasada. Tenéis que invitar a Gregorio para hablar de dividendos. Pues bueno, este es el programa. Vamos a ver, antes de que nos metamos en harina, yo querría hacer una observación, y es que en las 2 temporadas anteriores y en esta, en lo que llevamos de temporada, hemos hablado fundamentalmente de enfoques de inversión de 2 estrategias: la pasiva, la indexación con los amigos de Fininvest, y luego la gestión activa, en la que el ahorrador, de nuevo, de forma pasiva, si quieres, confía a un gestor profesional, a una gestora,
la gestión de sus ahorros, ¿de acuerdo? Total que el inversor ahorrador no tiene más que hacer que elegir quién va a hacer por él el trabajo de sacar rendimiento a esos ahorros. Sin embargo, de lo que vamos a hablar hoy es ya de una selección de valores con criterios de dividendo que el ahorrador va a hacer por sí mismo. Desde luego puede copiar la cartera de otro, pero quizá eso no sea una muy buena idea. Pero bueno, él va a elegir qué acciones, qué valores van a componer su propia cartera de dividendos según sus objetivos, etcétera. Entonces, lo que yo quisiera ya de principio es explicar si esto lo puede hacer cualquiera, ¿de acuerdo? Entiendo que es tu punto de vista, cualquiera lo puede aprender, y fundamental, ¿qué se necesita saber? Sobre todo, ¿cuánto de análisis financiero y de empresas hay que conocer para empezar a practicar esta estrategia de inversión? Pues sí, en mi opinión sí que lo puede aprender cualquiera, porque, o sea, es muy interesante todo lo que han dicho en la presentación, porque son temas que realmente estoy de acuerdo con ellos en gran parte. Entonces, una cosa que hay que tener en cuenta en el tema de la inversión es que es diferente a la ingeniería. O sea, si hablásemos, por ejemplo, si esto fuera un programa de ingeniería y estuviésemos hablando de qué coche es mejor, un SEAT, un Mercedes, un Ferrari, pues todos estaríamos de acuerdo que el Ferrari es el más rápido, que el SEAT es el que tiene mejor relación calidad-precio, digamos, y que el Mercedes es el más cómodo. Entonces no habría opiniones que dices, no, el más cómodo es el Ferrari y el más rápido es el SEAT, porque en la ingeniería eso no pasa. Entonces en la bolsa o en la inversión en general, aunque hay muchos números, es algo completamente diferente, porque realmente estamos intentando ver qué funcionará mejor en el futuro. Y el futuro no lo conocemos nadie. Entonces, aquí entra mucho lo que ha dicho Domingo Soriano, de que hay que conocer la teoría, pero luego hay que ver las probabilidades de que cada teoría nos funcione en la práctica. Entonces, por ejemplo, en el caso de la reinversión de dividendos, lo que ha dicho de que las mejores empresas del mundo son las que no reparten dividendos y lo reinvierten todo, eso es totalmente cierto. Lo que pasa es que la cuestión es que es muy difícil detectar esas empresas cuando merece la pena invertir en ellas. Es decir, cuando ya han hecho esa reinversión de dividendos, porque esa reinversión no es infinita. O sea, no hay ninguna empresa, o hasta ahora no la ha habido, que esté 100 años reinvirtiendo dividendos, ¿no? O sea, reinvirtiendo los beneficios. Entonces, lo hacen 5 años, 10, 20. Cuando ya lo han hecho, ya lo vemos todos, pero ya el interés de invertir en eso, en una empresa que puede reinvertir todos los beneficios, ya ha pasado. Entonces, pongamos que hay 1000 empresas que lo intentan hacer y 10 que lo consiguen. Entonces, detectar esas 10 es difícil. En el caso de las de dividendos, pues pongamos que hay 500 o 1000 que lo hacen y es muy fácil detectar esas 500 o 1000. Entonces, si alguien es capaz de invertir en esas 10 que reinvierten beneficios y detectarlas al principio de ese movimiento, va a ganar mucho más dinero con eso sin comparación posible. Lo que pasa es que en la práctica casi nadie consigue hacerlo. Y sin embargo, detectar las empresas sólidas que reparten dividendos regularmente y todo esto, pues es muy fácil para todo el mundo. Esto que comentas, Gregorio, me parece muy interesante, porque efectivamente en este programa hemos tratado en otras ocasiones el tema de la asignación de capital. Yo estoy totalmente de acuerdo con Domingo que es un factor esencial, uno de los más importantes a la hora de determinar la calidad de un negocio y la creación de valor para el accionista a medio o largo plazo. Pero esto que estás comentando tú, digamos que nos sitúa en una etapa posterior, es decir, una vez que las empresas ya están asentadas, etcétera, esa reinversión de beneficios es complicada y ahí es cuando se abren oportunidades a la hora de invertir en empresas que reparten dividendos. Ahí está el caso del holding de Berkshire, ¿no? de Warren Buffett, en donde es el mejor asignador de capital que existe, pero lo cierto es que buena parte de los beneficios que registra anualmente directamente los mantiene en liquidez a la espera de nuevos negocios, ¿no? Es cierto que no reparte dividendos, pero sí deja el dinero aparcado a la espera de oportunidades, y él mismo reconoce que cada vez es más complicado encontrar esas oportunidades de inversión. Eso es. En España tradicionalmente, o sea, a mí me gustaría que nos dices algunas claves, algunas pinceladas sobre cómo invertir correctamente en la búsqueda de dividendos. Y te lo digo por lo siguiente, porque todos tenemos la sensación de que en España existe una cultura muy asentada
por parte del particular, del pequeño inversor minoritario en bolsa, en donde directamente lo único que se fija, muchos, y creo que de forma profundamente errónea, es en el reparto de dividendos, pero sin considerar ningún otro factor a mayores. Y creo que todos tenemos en la cabeza alguna compañía cotizada, especialmente del sector financiero, que anuncia reparto de dividendos, sí, pero ¿cómo hace ese reparto de dividendos? Pues en muchas ocasiones a base de apalancamiento, ¿no? A base de deuda o de ampliación de capital, es decir, diluyendo el valor para el accionista. Entonces, desde este punto de vista, ¿qué pinceladas, qué 4 claves necesitaría tener en cuenta todo inversor particular para buscar empresas que efectivamente distribuyan dividendos, pero que a medio o largo plazo sea realmente rentable para el accionista, que dentro de 10, 15, 20 años el valor de la acción no se haya diluido casi por completo? Claro, pues la primera, la más importante, son las barreras de entrada. Es decir, es más importante que el dividendo ahora sea alto o bajo este año, es que las barreras de entrada sean buenas. Las barreras de entrada, para explicarlas simplemente, pues es la probabilidad de que aparezcan nuevos competidores que te hagan competencia suficiente y de forma duradera para que tu negocio vaya a menos. Entonces, si las barreras de entrada son suficientemente altas, pues los negocios de las empresas van a más y los dividendos van a más. Eso es lo principal. Hay empresas, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, las aerolíneas, hay veces que dan unos dividendos altos, pero no es un sector adecuado a largo plazo porque es muy cíclico. Cuando sube algo el precio del petróleo o cosas así, que no sean grandes crisis tampoco, pues el dividendo baja mucho. Entonces este sector para dividendos no es bueno, aunque en algún momento el dividendo sea alto. Entonces hay que fijarse más en lo que te digo, las barreras de entrada. Luego, para que el dividendo pueda bajar o no a corto plazo, que en realidad, si las barreras de entrada son buenas, tampoco es muy importante que baje un poco un año o dos. Eso entra dentro de lo normal. Pero para ver si eso puede pasar o no, hay que mirar si la deuda es alta o baja. Y si va subiendo o va bajando. No siempre que la deuda de una empresa sube, es que está pagando el dividendo con deuda. Pero sí pasa que está invirtiendo más y aumentando su nivel de riesgo. Entonces, si vienen tiempos buenos, pues al aumentar su nivel de riesgo, aumentando la deuda para invertir más, lo que va a pasar es que el dividendo va a subir mucho más que las otras. Pero si luego vienen tiempos malos, que eso es lo que nadie sabe, pues esa mayor deuda le hará tener que bajar el dividendo para controlar la deuda. Realmente no es que esa empresa sea muy buena si después de invertir ella vienen tiempos buenos, o sea muy mala si vienen tiempos malos, sino que más bien le ha tocado una situación o le ha tocado otra. Pero claro, para eso se diversifica, no se invierte solo en unas pocas empresas. O sea que hay que fijarse en mucho más allá de empresas que únicamente otorguen dividendos a la hora de seleccionar. Hablabas de la barrera de entrada, de la deuda, ¿alguna clave más? Que tampoco es mucho más allá, sino es tener unas pocas ideas claras. Entonces, las dos fundamentales son las barreras de entrada y la deuda. Luego, otro tema es el crecimiento de las empresas. O sea, que el dividendo, un factor importante es la rentabilidad que tengas ahora, o sea, cuánto cobras este año de dividendo, y otro es cuánto crece eso. Entonces hay que jugar con esa combinación. Hay gente que dice que prefiere que le paguen más ahora, o sea, tener una rentabilidad por dividendo alta ahora. Otros que la prefieren más bajo a cambio de que crezca más. Y yo creo que lo mejor es la combinación. Porque luego en la práctica, que es a lo que íbamos antes, pues realmente no sabes cuál va a crecer más y cuál va a crecer menos. Entonces hay veces que hay empresas que tienen una rentabilidad alta ahora, porque parece que van a crecer poco, que realmente crecen mucho luego en el futuro. Y luego hay otras que la tienen la rentabilidad por dividendo baja, porque parece que van a crecer mucho. Y luego, por las circunstancias que sea de su sector, no crecen tanto en la próxima década, por ejemplo. Entonces es algo que hay que conocer, pero ahí realmente hay que conocer que esto existe, pero ahí no podemos, o sea, nadie creo que puede pretender saber cuáles crecerán más y cuáles crecerán menos. Entonces hay que saberlo para diversificar, ¿vale? Para conocer que esto pasa, pero no para intentar saber qué va a hacer exactamente cada empresa en el futuro, sino para, utilizando este conocimiento, pues saber que hay que diversificar. Domingo. Y para este tipo de inversor, que estamos diciendo más bien conservador, que quiere estabilidad, a lo mejor nos está oyendo y dice, ya, pero es que ahora me estáis hablando de asignación del capital 1,
el otro de barreras de entrada o de que tengan poca deuda y yo como... ¿Cómo llego a la conclusión? O sea, ¿cómo llego a la conclusión final? ¿Cómo selecciono finalmente esas empresas? Sé que estos son los factores fundamentales, lo que nos estás diciendo, pero ¿hay alguna regla, hay alguna forma que tú digas, pues mira, si buscas empresas que tengan menos deuda, una ratio de deuda por debajo de tal porcentaje? En sectores en los que los 3 o los 4 principales actores tengan más del 80% de cuota de mercado. Empresas que lleven más de 10 años manteniendo su dividendo estable sin haber incrementado su deuda. No sé, alguna ratio o algún indicador que digas, mira, yo a un inversor no muy sofisticado, si sigue estas reglas y luego pues tiene que estar más o menos atento, pero más o menos le podemos garantizar con una cierta seguridad que va a tener esa estabilidad que es lo que está buscando y que tampoco necesita hacerse un máster en economía financiera para llegar a esas empresas que reparten dividendos y que son sólidas. Sí. Yo creo que es más intuitivo, porque, por ejemplo, lo que me dices de que la empresa tenga la deuda alta o baja, pues eso cambia con el tiempo. O sea, hay empresas que en una década han pasado de no tener deuda a tener una deuda alta y luego a tener una deuda media y luego baja, entonces eso cambia. Y si estamos invirtiendo a toda la vida, me refiero, pues debemos suponer que todas las empresas que elijamos tengan la deuda que tengan ahora, pues en el futuro la pueden tener o más alta o más baja, y eso es lo normal. Entonces yo creo que lo más intuitivo es ver los negocios que vemos que han funcionado toda la vida y que van a seguir funcionando. Por ejemplo, la alimentación. La alimentación, pues no sé, creo que todo el mundo, sin saber de bolsa, pues ve que es algo que es buen negocio y que en la bolsa cotizan empresas que son las mejores del mundo en eso. Que lo han hecho bien en el pasado y lo harán bien en el futuro. Otras son las eléctricas, los seguros, las autopistas, los ascensores, aeropuertos, todo este tipo de cosas que la gente ya conoce y que sabe cómo funciona, y los productos de consumo, los de que compramos para la limpieza de casa y todo esto, pues son negocios que todo el mundo conoce realmente y que lleva usando toda su vida y que toda su vida lleva viendo que esos negocios van a más, aunque algún año tengan un retroceso como es normal y lógico. Entonces creo que ese conocimiento de qué empresas elegir lo tiene ya la gente sin saberlo. Luego hay sectores a lo mejor que son un poco que una vez que inviertes empiezas a conocerlos. Son, por ejemplo, empresas que hacen servicios para otras empresas. Te pongo, por ejemplo, los gases de Air Liquide y Linde. Pues eso a lo mejor no es algo que conozca todo el mundo. Pero bueno, una vez que hayas invertido, o sea, no es imprescindible, digamos, y una vez que empiezas a invertir los vas conociendo. Pero la gran mayoría de sectores son las cosas que usamos nosotros a diario y que llevamos usando toda la vida. Luigi, porque precisamente... perdona, sí. Que sí, no... Es que precisamente lo que te digo, lo que te decía de la facilidad, hay estrategia de inversión que se puede ganar más dinero, eso es algo indudable, pero consiste precisamente en encontrar cosas que la mayoría de la gente no conoce y que estén muy escondidas. Entonces la ventaja de esta es que es muy fácil, porque consiste en llevar a la práctica lo que en realidad todo el mundo ya conoce. Uh-huh. Bueno, voy a preguntar, perdona que insista, Gregorio, te voy a hacer 2 preguntas, sí. ¿Vale? La primera, si nos puedes decir, a lo mejor, como te preguntaba al principio, la formación que es necesaria adquirir para hacer este tipo de estrategias, y puede ser, a lo mejor, me basta con que digas, pues no sé, pues leer algún libro de análisis fundamental básico o ir a las páginas de web de gente que ya lo hace y simplemente leer esos informes que están, bueno, porque sé que se publican, ¿no? De hecho, en Value School estamos terminando un curso de inversión por dividendos, es decir, la formación tampoco es una ingeniería aeronáutica, pero sí nos gustaría saber cómo se puede empezar uno, bueno, o tus libros incluso, si es que tengas alguno dedicado al asunto. Y la siguiente ya, pregunta nueva, es: los detractores de esta estrategia dicen que es muy poco eficiente desde el punto de vista fiscal. Es decir, que gran parte de lo que tú ganas se lo va a llevar el Estado y que ese efecto de bola de nieve, del que hablamos mucho en este programa, acerca de los fondos de inversión que no tributan hasta el final, se pierde, porque tú cada vez que cosechas un dividendo pagas por caja y lo vuelves a reinvertir. Es decir, que esa es una gran pega que hace que la gente a veces pues se aparte de esta estrategia. Con lo cual, 2 preguntas: la formación y esta objeción. Vale, pues la formación, sí, yo creo que para mí lo mejor son cursos y libros. Yo tengo un libro de cómo invertir en bolsa a largo plazo partiendo de cero,
Y es algo que, bueno, el libro tiene ya años y yo he visto en la práctica que mucha gente aprende con ese libro. Muy bien. Porque es lo que decía, es algo que realmente es fácil. Lo que pasa es que venimos de una sociedad en la que no estamos acostumbrados a la bolsa ni a invertir en bolsa y parece algo nuevo y algo muy complicado, pero realmente es algo mucho más fácil. O sea, yo creo que dentro de unos años lo que ahora se aprende de adulto se aprenderá de niño. Un poco como pasaba con leer y escribir, que cuando se empezó a aprender, a difundir, digamos, lo aprendían adultos como una profesión y se consideraba algo difícil. Y eso fue extendiéndose hasta que lo aprendieron los niños. Ya no se concibe que un adulto aprenda a leer y a escribir. Pues con la inversión, para que os hagáis idea del nivel de dificultad que yo le veo, creo que va a pasar lo mismo. Ahora mismo, quizá la gente lo vea algo más complicado por desconocimiento, pero creo que dentro de unos años todo esto se va a aprender de niño. Entonces, cuando la gente llegue adulta, ya lo sabrá. De acuerdo. Bueno, sí, y la segunda pregunta es... Iba a decir que de hecho este programa lo que intentamos también es empujar precisamente a que cada vez la cultura financiera se difunda de una mayor manera y llegue a la gente a edades más tempranas. Claro, pues yo pregunto esto también, Goyo, porque queremos dar a entender a la gente que esto es, que no es, hace falta un máster ni ser un no. de las finanzas, que esto puede ser para todos los públicos. Queremos popularizar que la gente tome las riendas de su propio patrimonio, en fin. Sí, la segunda pregunta es la objeción de la fiscalidad, cuando puedas. Pues sí, el tema de la fiscalidad es importante, porque yo siempre digo que la fiscalidad lo que hay que pensar es que no la tiene cada producto en sí, o sea, no es que los fondos o los ETFs o la vivienda, lo que sea, diga, pues como yo he conseguido tener estas ventajas fiscales, sino que las ventajas fiscales las dan los políticos. Y entonces lo que hemos visto es que los políticos emplean las ventajas fiscales a donde les interesa a ellos, no donde les interesa a la gente. Y un ejemplo muy claro para mí es el tema de la burbuja inmobiliaria, la intervención del suelo y las ayudas que se dieron para comprar la primera vivienda, la segunda y hasta la tercera que he visto yo en el IRPF. Entonces, bueno, para mí las ventajas fiscales, en principio lo que tienen que hacer es hacerte desconfiar de lo que tiene de ventajas fiscales. Pero luego, aparte de eso, lo que pasa es que lo que se paga por los impuestos en los dividendos es menos que los que se paga de comisión en los fondos y en los ETFs. Porque el porcentaje que se paga en los dividendos es sobre el dividendo cobrado y en los fondos lo que paga de comisiones o ETFs es sobre todo el patrimonio que tienes. Bueno, en los fondos de inversión pagas sobre la rentabilidad obtenida, ¿no? Si no estoy yo mal. Pagas todos los años sobre todo tu patrimonio, aunque la rentabilidad sea negativa. Luigi. Pero eso es... no lo entiendo. Vamos a ver, ¿cómo? Cuando en una inversión en fondos de inversión, tú pagas cuando liquidas tus inversiones y pagas sobre la plusvalía. Otra cosa es que el fondo de inversión esté pagando... No, claro. Es que Gregorio habla de las comisiones. Pagas comisiones año a año, no impuestos. Claro. Aquí era donde me estaba yo liando. Sí. Pues estoy comparando lo que se paga de impuestos por los dividendos con la comisión que se paga en el fondo cada año o en el ETF. Correcto. Bueno, pero también es una comisión que si el gestor se la gana haciéndote ganar puntos de rentabilidad es un precio por un servicio. Sí, pero bueno, si tú te haces el servicio, yo creo que hay que comparar una cosa con la otra. O sea, tiene mejor fiscalidad, pero tiene comisiones que no tienen las acciones. Entonces, si comparamos fiscalidad con esas comisiones, lo que pagas de impuestos por los dividendos es menos que lo que te cobran por la comisión. Luego otra cosa es que a ti te merezca la pena o no pagar esa comisión. Pero que hay que comparar una cosa con la otra, ¿sabes? De acuerdo. Correcto. Oye, ¿Y cuánto? Perdona, Manuel, solo por acotar lo del tema fiscal. ¿Y cuánto se paga por dividendos sobre el dividendo cobrado? Pues es igual que en los depósitos y en todo lo demás. Y fondos, cuando lo vendes y todo lo demás, es del 19% al 26%. Correcto. Según lo que... O sea, los tramos de 6.000 euros hasta 50, hasta 200 y más de 200. Y por completar la explicación, no nos olvidemos de las retenciones en origen, donde hay países que ya te están reteniendo su parte correspondiente que luego tú podrás en muchos casos reclamar, que te la devuelva, y hay otros que no se puede reclamar porque no te la van a devolver. No hay un convenio de doble tributación, de doble imposición, ¿no? También es interesante. En casi todos los que se invierte habitualmente te la devuelven. Lo único que me gustaría invertir, pero la gente no lo hace por eso, es Suiza. Porque en Suiza retienen el 35 y es casi imposible recuperar lo que pase del 15. Entonces en Estados Unidos te retienen el 15, te lo devuelven en la declaración del IRPF de España. En Inglaterra no te retienen nada, en Reino Unido. En Alemania y Francia te retienen... Bueno, en Francia ya es el 13, aunque los bloques no tienen hecho el papeleo, pero sí, da igual que en Estados Unidos, que te lo retienen solo con hacer el IRPF.
Y en Alemania te retienen el 26, el 15 lo recuperas en el IRPF y el otro 11 se lo tienes que pedir a Alemania. Vale, de acuerdo. Y con eso recuperas todo lo que te haya retenido fuera. Muy bien. Manuel. Con respecto a esto, efectivamente existe una tributación por dividendos que hay que tener en cuenta, pero desde tu experiencia, ¿qué estrategia aconsejas al inversor en dividendos? Porque dentro de esta estrategia hay, por así decir, dos posibilidades. Una es reinviertes el dividendo, es decir, tú cobras el dividendo pero te mantienes invertido, ese dinero que te ingresan en la cuenta lo vuelves a reinvertir en la compra de acciones, o directamente lo sacas vía rentas y por lo tanto tienes que pagar por ello. Entiendo que dependerá de las circunstancias de cada cual, pero si no necesitas el dinero, entiendo que lo más lógico es que reinviertas ese dividendo a medio o largo plazo, ¿no? Sí, claro, o sea, cuando estás formando la cartera siempre se reinvierte. Entonces, lo normal es que te lo paguen y tengas que pagar impuestos en españolas y extranjeras. Y luego lo que te queda después de los impuestos lo reinviertes. Hay algunas empresas que te dejan invertir, o sea, te dejan o cobrar el dinero en efectivo o cobrarlo en acciones nuevas. Y que de verdad son acciones nuevas porque el número de acciones no sé, o sea, hacen una ampliación de capital para esto, pero luego hacen una amortización de capital y entonces es una remuneración real. En ese caso te ahorras los impuestos. Estas no son muchas, lo hacen ahora ACS y Ferrovial, por ejemplo. No son muchas, pero en las que lo hay, Iberdrola también, donde se puede hacer, pues es mejor coger directamente las acciones, sí. Correcto, Domingo. Gregorio, el planteamiento que tú haces es que el inversor escoja las empresas. Entonces a mí me gustaría hacerte dos preguntas. ¿Tú desaconsejas por completo, por lo que decías antes, no sé si de las comisiones o porque esto es algo que es un trabajo particular y no sé si hay fondos pasivos o algún tipo de inversión en cierto sentido pasiva en el que lo que haces es asociarte a un fondo o a algún otro tipo de instrumento que invierte con estos criterios que tú estás planteando? No sé si lo hay y si lo aconsejas. Y luego una segunda pregunta, porque estás hablando de empresas españolas, extranjeras, también de esa idea de que el inversor conozca la empresa, que la escoja él, que sepa que es sólida, pues decías antes negocios. Y no sé si eso entra, no sé si en contradicción o genera cierta tensión con lo que yo decía al principio, también lo comentaba Manu, es que las empresas españolas ha habido algunas que han hecho auténticas barbaridades precisamente para mantener el dividendo, porque lo que querían era mantener el titular de pagamos un dividendo cuando en realidad no estaba la empresa como para pagarlo. Pero claro, el inversor pequeño, mediano, sin grandes conocimientos financieros dice, si ya me resulta complicado pensar en escoger empresas, si encima me tengo que ir fuera de mi país a empresas que me resultan aún más lejanas, con negocios o sectores que puedo tocar menos, ¿no? Lo que tú decías antes, de que esto es fácil porque es que casi son productos que vemos en nuestro día a día y sectores que conocemos, pues todavía más complicado. Entonces, esta segunda pregunta sería, ¿tú aconsejas quedarte en tu país, incluso aunque ese país sea España y incluso aunque las grandes empresas españolas tengan esa mala prensa de que no siempre pagan los dividendos que deberían, o mira, en cuanto tengas unos mínimos conocimientos, mejor busca también pues en tu entorno cercano, aunque sea en Europa, que más o menos pues todos conocemos cuáles son esas grandes empresas? Sí, bueno, fondos que hagan esto exactamente no lo hay. Entonces, bueno, otra cosa importante que tiene que tener todo el mundo claro, digamos, es que puede combinar varias estrategias. O sea, no es que diga, si cojo una estrategia ya no puedo hacer otra. Entonces, hay gente que combina varias, una es la de los dividendos y aparte pues puede tener un dinero en fondos. Por ejemplo, hay gente que tiene acciones en España y fondos para afuera, o fondos para Asia, porque dice, yo en Asia no voy a analizar empresas, entonces tengo algún fondo en Asia. Entonces eso es compatible, ¿vale? Yo lo que recomiendo es que la gente invierta en acciones porque me parece muy importante, que todo el mundo conozca esto y que sepa cómo funciona la economía. Además tiene mucha relación pues con la sociedad en la que queremos vivir y cómo funciona la política y todo eso. Y la segunda pregunta, empresas extranjeras, yo sí recomiendo invertir fuera en empresas extranjeras, pero realmente es que además muchas también las conocemos. O sea, te pongo, por ejemplo, en empresas extranjeras Vodafone, todo el mundo conoce Vodafone en España.
casi tanto como Telefónica. Y Daimler, los Mercedes también los conoce todo el mundo. Y la Coca-Cola, y Procter & Gamble, que vende muchas cosas de los supermercados. Y Kimberly-Clark, y Unilever, que lo mismo son helados y todo esto. Bueno, helados y un montón de productos. Entonces realmente lo que pasa es que hasta hace relativamente poco no se podía comprar empresas extranjeras, porque hasta que llegó el euro, pues que cada uno se lo podía invertir en su país. Pero ahora ya invertir fuera es muy fácil. Y realmente, si lo pensamos, es que conocemos empresas extranjeras, pues prácticamente también como las españolas. Y el tema de las españolas que han hecho cosas raras con el dividendo, pues fundamentalmente ha sido los bancos y Telefónica por el tema de la regulación de esta última década. En general, las demás empresas no han hecho eso. Y entonces ha sido un caso puntual, sí, que se ha dado. Y ha sido, más que en España, ha sido en Europa, porque si ves, los bancos de Europa han hecho lo mismo. Entonces ha sido una cosa del tema del regulador europeo. Un poco, y volviendo, Gregorio, un poco a lo que apuntaba antes Manuel, yo no sé si ha quedado claro del todo, dentro de la estrategia que tú propones, dentro de esa estrategia en la que basas ese libro que has mencionado antes y que crees que es una muy buena estrategia para un perfil conservador en España sin demasiados conocimientos financieros, ¿cómo planteas tú precisamente la recogida de ese dividendo? Es decir, tú inviertes en empresas que tienen que año a año te van reportando ese dividendo. Con ese dividendo, ¿tú qué propones hacer para obtener la mejor de las estrategias? ¿Reinvertirlo en otras compañías? ¿Es una renta que a ti te paga una mejora de tu situación anual para tus cuentas anuales? ¿Intentas que opere un poco interés compuesto, esa bola de nieve, si vas reinvirtiendo esos esos dividendos? ¿Cuál es la estrategia óptima para ti? Lo óptimo es reinvertirlo siempre hasta que te jubiles. ¿Pero en esas mismas compañías o en otras? Bueno, vas ampliando. O sea, tú piensas que cuando empiezas a invertir compras una empresa. La primera compra es de una empresa. Y lo suyo es que la segunda compra sea de una empresa diferente. Y la tercera sea de otra empresa diferente. La cuarta, y así. Y entonces esta segunda, tercera, cuarta compra pues la haces con parte del ahorro mensual y con los dividendos que ya vas cobrando. Imagínate que ahorras todos los meses 300 euros. En 3 meses tienes 900 euros y tienes 100 euros que has cobrado ya de las empresas que ya tenías. Pues haces una compra de 1.000 euros, que esos 1.000 euros son mezcla de lo que ahorras todos los meses y de los dividendos que has cobrado. Entonces así es como funcionan. Y lo suyo es reinvertirlo hasta que ya dejes de trabajar. Pero eso es una renta real que ya tienes. Entonces esto tiene un efecto psicológico importantísimo porque le da mucha tranquilidad a mucha gente. Te cuento un caso, por ejemplo, de un lector que estaba trabajando en Arabia Saudí y estaba expatriado de una empresa española. Y pues no le gustaba mucho estar allí. Entonces le dijo a su jefe que él se quería volver a España. Y entonces me contó que cuando dije eso, yo no podía vivir de los dividendos, pero sí tenía ya una renta en la que me hizo atreverme a decirle a mi jefe que yo no quería estar allí y quería volver a España. Y si no hubiese tenido esos dividendos, yo estoy seguro que a mi jefe no le había hecho eso y seguía en Arabia Saudí. En el caso de otras personas que son autónomos o tienen pequeños negocios, pues les ha fallado el pequeño negocio y no es que tuviesen con los dividendos para ya decir no trabajo el resto de mi vida. Pero los dividendos los tenían y les han sido suficientes para vivir hasta que el negocio ha empezado otra vez mejor. Entonces, en principio, los dividendos no los usas hasta que dejas de trabajar, pero hay muchos casos en la vida de mucha gente en que los dividendos les salvan de problemas que el resto de la población tiene y que la persona que tiene dividendos, aunque no sea el nivel que llegará a alcanzar en el futuro, pues le hacen tener una vida completamente diferente al que no tiene nada a donde agarrarse. Gregorio, yo estoy viendo en esta respuesta que nos das que quizá esta estrategia sea muy adecuada para quienes busquen, para empezar, un complemento con el que ir más desahogados, pues para cubrir sus gastos medios de vida, es decir, el tipo de complemento, bueno, pues que nos permite vivir más holgados, pero ojo, hablamos de una estrategia que sea proclive a facilitar la independencia financiera, es decir, se puede dar el caso de que los ingresos que tú percibas periódicamente por dividendos lleguen a cubrir
tus gastos de vida. Y desde luego, esto de los gastos de vida es muy subjetivo, pero no me refiero a 1.000 euritos al mes. Vamos a decir que a lo mejor un hogar con unos hijos o con un hijo, una pareja, necesites, no sé, 2.000 euros, 3.000, no lo sé. Sí, es que eso, realmente eso es lo natural y lo que veremos que va a ir pasando y le va a ir pasando a todo el mundo. O sea, es que lo que decía, como es un poco desconocido, pues la gente se pregunta cosas y cuando sea más conocido no se lo preguntará a nadie. Porque, por ejemplo, todos conocemos que hay gente que ha vivido de alquilar pisos. O sea, he comprado unos cuantos pisos cuando trabajaba, apartamentos pequeños, y ha llegado un momento en que tenía pues 2.000 o 3.000 euros de renta de esos pisos. Y eso nadie se pregunta si eso puede llegar a ser posible, sino que todos sabemos que eso es posible porque todos conocemos algún caso. Pues los dividendos son eso mismo, pero mejor. Entonces, cuando ya hay mucha gente que lo ha conseguido, pero cada vez lo conseguirá más gente y llegará un día que todo el mundo sabrá que es que eso es lo natural. Entonces nadie se lo preguntará, pero entiendo que ahora la gente se lo pregunte, sí. O sea que pues sí, tú planteas... Sí. Eso es factible. Pero factible no como algo que digas es que se puede bajar de los 10 metros, o sea, de los 10 segundos a los 10 metros lisos, sino que esto es factible para todo el mundo y que debe ser el camino natural para todo el mundo. ¿Y cuál es porque has puesto el ejemplo de los pisos, que me parece, pues yo creo que todo el mundo lo entiende? Ese lo entendemos todos, sí. Compras un piso, lo reformas, luego lo pones en el mercado y cobras unas rentas. Pero claro, tienes que hacer una inversión inicial más o menos importante en función del tipo de piso, etcétera. ¿Con qué patrimonio más o menos puedes llegar a vivir de las rentas que te generan los dividendos sin necesidad de tener que vender ninguna acción? 100, 150, 200.000... más o menos un patrimonio mínimo a partir del cual te permita vivir exclusivamente de las rentas que te generan esos dividendos. Sí, pues ponte quizá a lo mejor pues algún sitio entre 200 300.000 euros, alrededor de 300 vamos a poner, para tirar un poco por la zona media. Pero más importante que el dinero, y yo creo que la gente la gente se fije en cuánto tiene que ahorrar cada mes para conseguir eso. Entonces, ahorrando pues 200 o 300 euros al mes, la gente que ahora mismo haya oído 200 o 300.000 euros o algo más, si le parezca mucho, ahorrando 200 o 300 euros al mes, van a conseguir un patrimonio superior a ese. Entonces, lo importante, para extenderlo a todo el mundo, no es hablar de lo que llegarán a tener, que eso lo ven un poco lejano, sino de lo que tienen que hacer ahora. Y lo que tienen que hacer es ahorrar pues 200 euros, por ejemplo, al mes. Y con eso lo consiguen. Con eso, reinvirtiendo los dividendos y ahorrando los 200 euros todos los meses, claro, no un mes sí y 7 no. Y a largo plazo, en el sentido de cara a tu jubilación. Estamos hablando de hacer de forma sistemática ahorro e inversión y reinversión de los beneficios de los dividendos a 20, 30 años vista, ¿no? Claro, sí, claro. Y es que, o sea, lo lógico es que el mundo funciona. También hay que... quiero decir, muchas cosas realmente las piensa la gente utilizando el sentido común. O sea, si invirtiendo 200 euros al mes se pudiese dejar de trabajar en 5 años, por ejemplo, pues eso es algo que ya sabríamos todo el mundo y que estaría haciendo todo el mundo. Entonces eso no es posible. Tiene que ser a un plazo más largo. Es un proyecto pues para la vida. Y lo normal es que la gente llegue a tener el dinero para vivir antes de los 65 años, si empiezas de joven. También depende, hay gente que empieza con más años, pero empieza con más dinero ahorrado y con un sueldo más alto. Entonces eso también influye, ¿no? Entonces, Gregorio, por hacer un paréntesis en esto que estás comentando, a lo mejor la inversión por dividendos a perfiles un poco más senior ya que han llegado a todo el mundo la inversión en una edad más cercana a la jubilación, a lo mejor no es quizá la mejor de las opciones, ¿o sigue siendo para ti la mejor de las opciones? Sí, para mí sigue siendo. Y pongo el ejemplo, por ejemplo, de una persona que tiene 65 años. Si tiene 65 años y ya no trabaja, tenemos que suponer que tiene un patrimonio ahorrado, claro. Porque si tiene 65 años, no ha ahorrado nada y ya tiene la pensión, pues no aplica. Pero si tiene 65 años y tiene dinero ahorrado, lo mejor que puede hacer para mí también es los dividendos, porque a esa persona le quedan de vida 20 o 30 años. Entonces, y la bolsa, o sea, para la bolsa, para las empresas, esos 20 o 30 años de la persona de 65 son iguales que para la persona joven que decía ahora Manolo Llamas, que tiene que invertir pensando en 20 o 30 años.
Entonces pasan los mismos 30 años, desde los 30 a los 60, que desde los 65 a los 95. Oye, Gregorio, y una pregunta sobre... Hemos estado hablando mucho de cómo empezar, también cómo seleccionar empresas, qué empresas buscar, que sería la estrategia de entrada y estrategia de salida. Es decir, una persona que ha ido comprando empresas que reparten dividendos, ¿hay algún elemento que tú digas, cuidado, esta empresa que hasta ahora sí que ha funcionado bien o que merecía formar parte de esta estrategia, a lo mejor tenemos que venderla, salirnos porque ya no merece estar en esta cartera porque ya no cumple los requisitos? El primero a lo mejor sería pues que deje de pagar dividendos, evidentemente, o que lo haga durante muchos, a lo mejor un año no, pero que lo haga de forma constante, pero otros elementos de alarma que digas, cuidado, esta empresa ya no tiene la solidez que nos impulsó a comprarla. Eso, o sea, puede pasar, pero no suele pasar. ¿Vale? No es una forma de invertir. O sea, es que lo que decía, que esto no hay que buscar la perfección, porque no es ingeniería. Entonces, porque una empresa tenga una racha mala de unos años, ya no es que sea mala, sino que eso es lo normal. O dicho de otra forma, no es normal que haya empresas que tengan una racha buena permanente a lo largo de toda nuestra vida. O sea, una empresa que digamos, la compramos ahora y no va a hacer nada más que ir bien desde que la compramos nosotros hasta que nos muramos, pues eso no va a existir, o es casi imposible que exista, a lo mejor de la casualidad que alguna sí. Entonces, todas las empresas que compremos debemos tener en cuenta que tendrán años mejores y años peores, pero que los años mejores son mucho mejores que los peores, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí que puede pasar que en algún caso haya alguna empresa que digas esto, pues realmente no es que tenga unos años malos, sino que realmente está... ya no merece la pena tenerla, pero eso es un caso muy raro. O sea, que decir, hay que saber que puede pasar, pero no hay que estar buscándolo constantemente, y eso sí que puede que no le pase a la mayoría de la gente nunca. Oye, Gregorio, una pregunta muy rápida. ¿Cuál es el número el número promedio que tú ves entre la gente de tu comunidad, tú mismo, el número de empresas que pueden conformar una cartera que nos permite tener rentas pasivas, porque claro, eso digamos que nos va pagando sin que ya hagamos nada, que nos permita o complementar o incluso cubrir nuestros gastos, sabiendo que este número es subjetivo? ¿Qué hay que esperar a tener? ¿15, 20, 30 empresas? ¿Más de 50? ¿Cuál es ese grado de granularidad o diversificación de la cartera? Pues mira, yo recomiendo tener como mínimo 20, porque si tienes 20 a partes iguales, cada una es el 5%. Entonces, si una deja de pagar dividendo algún año o porque tiene algún problema, pues pierdes el 5% de tus rentas. Si son 2 o 3, pierdes el 10 o el 15 y sigues viviendo igual, ¿no? Entonces, por eso recomiendo tener al menos 20. De acuerdo. Lo normal es acabar teniendo entre 30 y 40. Hay gente que llega a tener 50, esto ya es un poco depende de lo que quiera cada uno, ¿vale? Sí, hay gente que dice, pues yo no quiero tener demasiadas, digamos, para no tener que seguirlas. Hay otra gente que dice, es que a mí me entretiene y prefiero tener más. Entonces, el mínimo 20, lo habitual entre 30 y 40. Muy bien. La pregunta que me he estado rondando en la cabeza, y queda muy poquito tiempo, Gregorio, te pido brevedad. ¿Por qué, si es una estrategia tan redonda y tan fácil y tan cómoda que permite dormir también, por qué crees que hay gente que entra en esta estrategia muy convencida, pero que de repente prefiere dejarla e ir a otro tipo de estrategia, más a buscar acciones que terminen dándole mayores beneficios en el largo plazo? Bueno, hay varias razones. Una de ellas es que ninguna estrategia es perfecta. Correcto. O sea, la ingeniería sí que es perfecta, podemos decir, este coche, este avión, este tal, es perfecto para el conocimiento que se tiene. Y en la bolsa, como estamos hablando del futuro, ninguna estrategia es perfecta. Y luego otro tema es la forma de ver la vida de cada uno. O sea, como hemos hablado antes, esta estrategia creo que es la mejor para todo el mundo, pero hay otras que si tienes la suerte o la habilidad de hacerlo muy bien, te van a hacer ganar más dinero. Entonces ya entra la forma de ver la vida de cada persona y dice, pues yo quiero intentar dedicarle mucho más tiempo y mucho más conocimiento a la posibilidad de que en lugar de tener el dinero que iba a tener dentro de 20 o 30 años, que encima no lo llamas, pues tenerlo dentro de 3 años. Bueno, o de 10. O de 5. Sí, normalmente el que
el que quiere cambiar esto lo quiere más pronto, ¿sabes? Bueno, O sea, pero fíjate 10. que es una estrategia, Gregorio, la que nos proponen algunos fondos de inversión o gestoras independientes como las que aquí hemos tenido, de gestores activos que efectivamente cobran esa comisión que comentabas, que también invitan a la inversión periódica, a invertir esos ahorros, esos 100, 200 euros, 300 que se ahorran todos los años y reinvertirlo, ¿no? en la propia Vale, estrategia. Pero también proponen estrategias a largo plazo. Hablan de un largo plazo de entre 5 y 7 años, pero todas están pensando en 12, 13. Vale, es que pensé que me estabas preguntando por las empresas que no pagan dividendos para intentar tener un crecimiento enorme. No, bueno, ya, sí. El pelotazo en bolsa es casi garantía de tortazo, más que de pelotazo, sí. Claro, pero hay gente que lo intenta y alguno lo consigue. O sea, tampoco no es que todo el mundo que lo intente no se pegue el castañazo. Sí que es cierto que hay gente que lo consigue. Entonces estaba pensando en ese tipo de gente cuando me has hecho la pregunta. Correcto. Bueno, nos quedamos sin tiempo, Gregorio. De todas maneras, no voy a dejar que te marches porque Luigi viene ahora con las recomendaciones Value School que ponen siempre la guinda a este maravilloso programa. Y no digo maravilloso porque lo hagamos desde aquí, desde Radio, sino porque creo que con programas como este y gente como tú conseguimos llegar cada día a más personas y conseguimos que esta cultura financiera que tanto nos gusta empiece a calar en la sociedad. Así que vamos directos a esas recomendaciones Value School. Luis Alberto Iglesias, tiempo de recomendaciones Value School. Pues vamos allá. La primera, como no podía ser menos, es la web de Gregorio Hernández, donde el oyente va a encontrar foros sobre temas, calculadoras financieras de varios tipos, bibliografías, libros para iniciarse, por supuesto artículos de blog, en fin, un mundo de conocimientos y de herramientas gratuitas que es, pues para mí, el mejor portal de entrada al mundo de divulgación de Gregorio Hernández. Como digo, es un referente en la comunidad y en la web van a ver por qué es así. El segundo recurso es ya un libro titulado Educación Financiera Avanzada partiendo de cero. Subtítulo, Aprende a gestionar su dinero para transformar su vida. Una introducción muy completa y asequible a todo esto del ahorro, la inversión y cómo crear un patrimonio. De hecho, es uno de los libros más populares de Gregorio Hernández. Después, quiero mencionar uno que el propio Gregorio al que ha aludido aquí, que es Cómo invertir en bolsa a largo plazo partiendo de cero. Cuando le pregunté acerca de cómo aprender a invertir por dividendos, referenció este libro, una guía muy práctica y sencilla para entender la bolsa y empezar a invertir, ojo, a largo plazo, nada de pelotazos. Después quiero hacer una referencia a un libro también que explica esta estrategia de Josan Jarque. El libro se llama Cómo vivir de las rentas. Josan es un divulgador financiero que es independiente y consiguió su independencia financiera precisamente con la estrategia de inversión de la que hemos hablado hoy. El vídeo que pongo en el Twitter del programa es justo la presentación del libro en la sede de Value School hace ya unos meses. Y por último quiero recomendar a los oyentes la Biblioteca del Inversor, el nuevo número de la revista de libros de Value School, donde Miguel de Juan nos recomienda sus favoritos de muchas categorías: finanzas, economía austríaca, historia de España y más. Como siempre, gratis desde el enlace que dejamos en el Twitter del programa. Y también quiero recomendar, Luigi, el anterior programa que nos acompañó Gregorio, en el que hablamos de ahorro, de inversión, del ciclo de la vida del ahorro y que tanto gustó a nuestra audiencia. Así que repasen en los programas del año pasado, esos programas de pandemia en los que comenzamos con esto de los programas telefónicos y que pues yo creo que gustó mucho y que merece la pena una revisión. Así que ahí quedan esas recomendaciones, Luigi, muchísimas gracias. Tengo que agradecer también a Gregorio que nos haya sacado un huequito en su agenda en este periodo estival que hace tantísimo calor, así que muchas gracias, Gregorio, por abrirnos un hueco en tu agenda. Muchas gracias a vosotros. Espero escucharte muy pronto también aquí en Tu Dinero Nunca Duerme.